Cayo Julio César Augusto Germánico. Quizá este nombre no suene tan familiar, pero todos lo conocen por su apodo, Calígula. Uno de los emperadores más controvertidos de la antigua Roma. Un nombre que se convirtió en sinónimo de exceso, crueldad y locura. Nacido en el seno de una familia poderosa, Calígula era hijo de Germánico, el héroe militar más querido de Roma. Desde niño, acompañaba a su padre en las campañas militares y los soldados, encantados por su porte y carisma, le apodaron Calígula, que significa pequeña sandalia, en honor a las pequeñas botas militares que usaba en el campamento. Pero la historia de este niño, querido y carismático, dio un giro dramático. Años después, ese pequeño soldado se convertiría en uno de los gobernantes más temidos de la historia. Calígula llegó al trono en el año 37 después de Cristo, después del fallecimiento de su predecesor, el emperador Tiberio. Su ascenso fue recibido con entusiasmo y júbilo. Roma veía en él al heredero ideal, joven y con el linaje necesario para mantener la estabilidad de la dinastía, aquel que sería el continuador de la herencia de Augusto y restauraría el esplendor del imperio. Pero este ideal pronto se desmoronó. Apenas unos meses después de asumir el poder, Calígula cayó gravemente enfermo. Historiadores antiguos como Suetonio y Tácito, así como otras fuentes contemporáneas, creen que esta enfermedad pudo haber cambiado su mente y afectado su comportamiento. A partir de entonces, el emperador comenzó a mostrar un temperamento impredecible y caprichoso. De ser una promesa de estabilidad, Calígula pasó a convertirse en un gobernante inquietante y perturbador. Si bien no existe una certeza total sobre la naturaleza de su enfermedad, lo que vino después fue un cambio brusco y alarmante. Tras su recuperación, Calígula empezó a mostrar una faceta que nadie esperaba. Su comportamiento era errático y sus decisiones cada vez más excéntricas. Según relatos, uno de sus proyectos más controversiales fue ordenar la construcción de un puente flotante en el Golfo de Baiae. Este puente, hecho de barcos encadenados, tenía como fin demostrar que él, Calígula, podía desafiar incluso al mar y a la naturaleza misma. El emperador se paseaba por este puente cubierto con la armadura de Alejandro Magno, proclamando su grandeza y supremacía. Este proyecto era solo el comienzo. Con el tiempo, las extravagancias de Calígula escalaron de manera impredecible. Otro relato que sigue vivo en la historia es el supuesto nombramiento de su caballo, Incitatus, como cónsul de Roma. Aunque algunos estudiosos debaten si esto ocurrió realmente, la sola existencia de esta historia resalta la arrogancia y el desprecio que sentía por las instituciones tradicionales. Calígula utilizaba este tipo de gestos para humillar al Senado, burlarse de sus propios consejeros y demostrar que en Roma su voluntad era ley. Uno de los aspectos más inquietantes de su reinado fue su proclamación de divinidad. En su obsesión por el poder absoluto, comenzó a verse a sí mismo no solo como un emperador, sino como un dios viviente. Ordenó que se rindieran honores divinos y llegó a la construcción de templos en su nombre. Los ciudadanos de Roma, acostumbrados a reverenciar a sus dioses, ahora debían inclinarse ante un emperador que demandaba una devoción comparable a la que se le tenía a Júpiter o Marte. Este culto a sí mismo generó un clima de temor e incomodidad entre sus súbditos. Muchos senadores y ciudadanos veían este comportamiento como una muestra clara de la inestabilidad mental del emperador. Los senadores que alguna vez vieron en él una figura de autoridad respetable, ahora observaban con recelo y miedo. Calígula se sentía intocable, y quienes lo rodeaban no podían sino obedecer sus órdenes, conscientes de las severas consecuencias de desafiar a alguien que creía poseer un poder absoluto. A medida que avanzaba su mandato, se volvía cada vez más paranoico. Temía que sus allegados conspiraran contra él, y este miedo lo llevó a tomar medidas extremas. Ejecutó a miembros de la aristocracia acusándolos de traición. Era común que miembros del Senado o incluso familiares cercanos fueran señalados como amenazas y desaparecieran de la corte de manera silenciosa. La relación entre el emperador y el Senado se tornó hostil y peligrosa. Los senadores, quienes anteriormente actuaban como consejeros y defensores de las leyes de Roma, ahora vivían bajo la constante amenaza de caer en desgracia. La paranoia de Calígula no solo lo alejaba de sus asesores,
sino que también minaba la estructura política de Roma, debilitando el sistema de gobierno y sumiendo a la ciudad en un clima de desconfianza y miedo. Calígula extendió su control incluso a los aspectos más íntimos de la vida de sus súbditos. Ordenaba celebraciones y fiestas que se prolongaban por días, obligando a los ciudadanos a participar en ellas como muestra de lealtad. Asimismo, impuso gravosos impuestos para financiar sus caprichos y construcciones monumentales. Bajo su mandato, el tesoro de Roma se vio amenazado y el agotamiento económico comenzó a hacerse visible. En sus años de gobierno, Roma pasó de ser una ciudad próspera a un escenario donde la riqueza era consumida para satisfacer los deseos de un hombre que parecía no tener límites. Tenía en sus manos la autoridad total, y quienes lo rodeaban sabían que cualquier desafío a su voluntad significaba arriesgar sus propias vidas. Después de años de incertidumbre, una conspiración logró lo que muchos consideraban imposible: derrocar a Calígula. Un grupo de oficiales de su guardia pretoriana, agotados por su opresión y temerosos de sus caprichos, planeó un atentado para librarse de su dominio. La conjura culminó el año 41 después de Cristo, cuando Calígula fue interceptado y su vida acabó en un ataque planeado con precisión y secreto. Este suceso marcó el fin de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Roma. La desaparición de Calígula fue recibida con alivio por aquellos que hasta entonces habían vivido un constante estado de temor y desconfianza. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Roma se encontraba en una situación delicada y el Senado tuvo que enfrentar las consecuencias de un reinado que había fracturado la confianza en la estabilidad del imperio. Calígula, un emperador que inició su reinado con la promesa de restaurar el esplendor de Roma, terminó convirtiéndose en una figura oscura y aterradora. Aunque el paso del tiempo ha mezclado la historia de su vida con rumores y mitos, la esencia de su gobierno permanece intacta. Calígula fue reflejo de cómo el poder puede consumir incluso al líder más carismático y al mismo tiempo sumir en el caos a toda una nación. Su historia es un recordatorio del delicado equilibrio que existe entre el poder y la cordura. Su nombre, inmortalizado en la historia, sigue siendo un sinónimo de opulencia desmedida y de una ambición que al final se volvió en su propia perdición. Suscríbete.